Muy contento con esta victoria. Afortunadamente no se ha repetido lo del año pasado frente al Real de la Calzada, ¿no? Bueno, la verdad es que lo habíamos comentado en el vestuario, que el equipo, todos los equipos a este nivel de la temporada llegan físicamente un poquito no tan frescos como nos gustaría, y bueno, sí que lo habíamos comentado, pero los 3 puntos, gracias a Dios, se han quedado en casa y podemos disfrutar de ellos. Además era un partido de los que se marca especialmente en el calendario y que ha llegado muy pronto. Sí, la verdad que sí, la segunda jornada, y es un equipo que va a estar luchando por los primeros puestos de la clasificación, y seguro que va a estar luchando ahí con nosotros. Ha faltado rematar el partido, al final lo habéis pasado un poquito mal. Sí, ya te digo, ese cansancio, esa poquita frescura que tienes en las piernas a estos inicios de la temporada, yo creo que nos han pasado un poquito factura ahí al final del partido. De todas formas, tú has estado yo un escalón por encima del resto de compañeros, algo que también le preguntamos al míster. A ti se te ha visto con cierta frescura que le ha faltado a otros. Bueno, yo no sé, me encuentro bien físicamente, pero bueno, al final también un poquito, la verdad, estaba un poquito cansado, donde creo que también el calor pasa un poquito de factura. Bueno, hay que comenzar bien, se ha comenzado bien y ahora llega un partido también complicado en el Estadio Romano, frente al Mérida. Sí, pero bueno, son partidos en los que te gusta estar, los que te gusta jugar. Mérida, un equipo, una buena entidad y un campo grande, precioso, para poder jugar allí e intentar traer los 3 puntos para casa. Ha sido titular en la jornada de hoy, en el primer 11 de la Extremadura. Este año está muy complicado, más si cabe que el año pasado, hacerse con nosotros. Sí, hay mucha calidad, mucha competitividad en el equipo. Intentaremos pelear y luchar cada entrenamiento para seguir ahí.